Hola a todos. Para hacer estas dos cosas vamos a necesitar una plancha, papel de horno, bolsas de Skittles o cualquier otra chuche, papel adhesivo del que usamos para forrar libros y, si queremos hacer el monedero, una cremallera. Bueno, pues nosotros tenemos dos bolsas distintas de Skittles. Unas son de Skittles ácidos, que son esta, la verde, y la otra son normales, de frutas. Entonces lo que hacemos es cortar la bolsa ajustando bien para que no se nos rompa la palabra. Bueno, y los Skittles que vienen dentro los vamos a usar para hacer un vídeo en nuestro canal de ideas para fiestas. Abrimos también los rojos. Con cuidado, que no se rompa. La verdad es que tienen el mismo colorido, solo le faltan a los de frutas los rosas. Bueno, pues vamos a empezar ya a hacer nuestras distintas cosas. La pena es que los Skittles, las bolsas no son iguales porque en una regalan un 20% en la roja. Entonces no podemos hacer un billetero que tenga un color por un lado y otro por el otro porque son distintos. Entonces vamos a aprovechar la verde para hacer la bolsa sorpresa. Esto nos sirve para bromas o para hacer regalitos. Vamos a meter dentro de la bolsa lo que queramos. Yo he metido unas miniaturas de Rilakkuma que venían en otra cajita. Ahora solo tengo que cerrar la bolsa. Para cerrarla voy a usar la plancha, pero para que no se quede toda la bolsa pegada a la plancha necesito el papel de horno. Con mucho cuidado pongo la plancha no muy caliente porque si no el plástico se quedaría demasiado derretido. Lo que hago es pasar la plancha por encima y ya está, ya se ha quedado cerrada la bolsa. Ahora recorto lo que se haya quedado ahí un poco peor y ya la tengo la bolsa preparada para regalar a alguien. Y menuda sorpresa se lleva, porque se espera que va a encontrar Skittles y lo que encuentra son... encuentra las miniaturas que habíamos puesto. Claro, es buena idea, ¿eh? Bueno, pues esta es una forma de utilizar esas bolsas, pero vamos a ver la otra. La otra es hacer un monedero. Voy a hacer uno muy sencillo, que es con una cremallera pequeña, lo abrimos por el lado estrecho y no tenemos más que pegar la cremallera con un poco de cola caliente o cualquier otro pegamento que sirva para este tipo de plásticos. Pues ponemos el pegamento con cuidado de que no manchemos la parte de la cremallera y solo tenemos que pegar primero un lado y luego el otro. También podríamos haber pegado la cremallera por el lado largo de la bolsa, eso como os guste más. En este caso, como decimos, solo pegamos los dos lados y recortamos la parte de abajo. La pena de este monedero tiene dos fallos. El primero es que veis, la parte de atrás pues es muy fea porque viene la etiqueta de los Skittles y no es muy allá. Y el segundo es que como no hemos protegido la parte de fuera de la bolsa, lo que hace al paso del tiempo es que se va borrando el dibujo. Para eso vamos a hacer el segundo, pero no vayamos a adelantarnos. Vamos a acabar este. Para que se pegue bien la otra parte, yo primero pego un trocito, ¿veis? Una esquina y después pego el resto. Una vez que está seca esa esquina y ya está, es así de fácil este monedero. No os olvidéis de recortar la parte de abajo pues para que no se enganche, además que quede más mono, ¿eh? Bien, pues una vez que hemos visto cómo se hace este, que es muy sencillo, vamos a ver también cómo hacemos el otro, pues con el que es un poco más complicado. Para eso necesitamos una cremallera un poco más grande, lo pondremos ahora en la parte larga, y vamos a necesitar dos bolsas de Skittles que abrimos, ¿veis? Vamos a abrirlas y vamos a cortar la parte esta que no nos gusta de los ingredientes. Entonces, en cada una de las bolsas la dejamos solamente con esta parte, ¿veis? Ahora cogemos nuestro papel de forrar libros, el papel adhesivo, y lo que hacemos es pegar el adhesivo encima de la bolsa para que proteja el dibujo. Lo pegamos bien, quitamos todas las arrugas que hemos podido dejar y lo que vamos a hacer es plancharlo. Antes de plancharlo, lo que haremos es recortar lo que nos sobra de papel adhesivo. Y por cierto, la plancha tampoco tiene que estar ni muy caliente ni muy fría. Si está muy caliente va a derretir nuestro plástico y si está muy fría pues no nos va a servir de nada. Pero por supuesto, para plancharlo necesitaremos poner encima un papel de horno, porque el papel de horno ya sabéis que hace como de aislante contra el plástico, ¿no? Y no se queda pegado. Bueno, pues nada, pasamos ya digo un poco la plancha, un poco hasta que veamos que se ha pegado el papel adhesivo y ya tenemos un lado de nuestro monedero preparado. Vamos a por el segundo.
Bueno, pues ya tenemos nuestros dos lados del monedero. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar en el medio la cremallera y luego pegar los lados. ¡Ojo! Yo he visto también que estas bolsas incluso se cosen a máquina, ¿eh? Bueno, probar si sois manitas. Mirad, esta cremallera es tan larga que lo primero que voy a hacer es recortarla. Y antes de recortarla, marco con una grapa hasta donde quiero que me llegue. Y una vez hecho esto, recorto lo que me queda y pongo otra grapa para que no se abra. Cuanto más pequeñitas las grapas, mejor, para que luego no se quede ahí rígido. Ahora pongo un poco de cola caliente. Ya sabéis que yo uso cola caliente porque es más cómodo, pero podéis usar cualquier tipo de pegamento. Pegamos un lado y luego vamos a pegar el otro. Pues ya está, ahora solo me queda pegar los laterales. Lo hago con cuidado, ¿eh? Y ojo, que en la cola caliente me pasa igual que con la plancha. Si está muy caliente va a derretir el plástico y no me va a quedar bien. Entonces tiene que estar ni caliente ni fría, porque fría lo que hace es no pegar. Pero bueno, es cuestión de ir probando. Bueno, pues ahora remato cortando la parte de la cremallera y ya está. Tengo mi monedero, un monedero muy chulo. Bueno, pues ya me diréis en comentarios si os ha gustado el vídeo y si pensáis hacer alguna de estas dos cosas. Ya digo que podéis usar estas bolsas de Skittles o podéis usar de vuestras chuches preferidas, el que más os guste, M&M's o el que sea. Bueno, pues os recuerdo también que tenemos muchas redes sociales donde podéis seguir en contacto con nosotros y que si no estáis suscritos a nuestros vídeos, suscribiros, que como veis son geniales. Pues os dejo también aquí cuáles son nuestras redes sociales, que desde hace poco tenemos en todas el mismo usuario, que es Ideas2S. Os dejo en la descripción de este vídeo los enlaces. Nuestra web se llama también igual, ideas2s.com. Pues nos vemos allí.